tiempo de carretera. Ahorita dije, uy, qué rápido llegamos, porque estaba preparando en la avenida. Bueno, ya tenía, es una enseñanza que ya se me había dado, pero pues dándole los toques a la enseñanza y todo esto, ¿no? Espero en el Señor que sea una palabra de vida, ¿verdad? Porque solamente el Señor tiene palabras de vida. Esta palabra fue impartida para mí en alguna ocasión de mi vida e impactó mucho, mucho mi vida en cuanto a la manera de conducirnos, en cuanto a la manera de responder en algunas situaciones, y espero que también para tu vida sea de bendición. Vamos a Segunda de Samuel, el capítulo 1. Esta predicación está basada en un canto. Hay cantos en la Biblia, ¿verdad? Hay cantos en la Biblia y este es uno de esos cantos. Dice endecho, si tu Biblia es versión Reina Valera 60, va a decir endecho, pero en otras versiones van a decir el cántico. En unas dice el cántico de David y en otras dice el cántico del arco, ¿verdad? Entonces vamos a leer este versículo del 17 al 27. Son 10 versículos que quiero que leamos juntos y luego los vamos a estudiar más o menos así como lo hacemos en el devocional, ¿no? Dice: y endechó David a Saúl y a Jonathan su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído tus valientes. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni el rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sean tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonathan no volverá atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas y más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonathan muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Obviamente, estas son las palabras con que David despide, ¿verdad? O después de que le anuncian la muerte de Saúl y Jonathan en batalla, él entona este cántico, ¿no? Y en este cántico David nos va a enseñar mucho por qué él era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios quiere que tú y yo aprendamos de David a ser una persona que tenga el corazón de Dios, que pensemos como Él piensa, que amemos como Él ama, que reaccionemos, ¿verdad?, como Él reacciona. Aquellos que hemos ido a un funeral, o peor aún, aquellos que hemos vivido de cerca la muerte de un ser querido, sabemos que cuando alguien fallece, se desvanecen los errores de ese alguien. ¿A quién le ha pasado, verdad? Que tú vas a un funeral y siempre se dicen cosas bonitas del muerto, ¿verdad? Es raro que tú vayas a un funeral donde estén criticando al muerto, ¿no? Generalmente se acostumbra, nadie te lo enseña, pero así se hace. Acostumbras a hablar cosas buenas del que ha fallecido. David aquí hace lo mismo con Saúl y con Jonathan. Y vamos a aprender esto de David. Vamos a aprender no a honrar con los que se mueren, sino a honrar siempre a tu hermano, a
darle honor a tu hermano y no proferir palabras que te desacrediten a tu hermano, porque te desacreditas a ti mismo. Estos versículos, como les dije, se llamaban el cántico del arco. Y en este tiempo, acuérdense que estamos hablando de que era el tiempo donde no había armas de guerra como metralletas, pistolas, bazucas, cosas semejantes a esas, de las cuales gracias a Dios yo no sé mucho. Era rudimentario. La espada y el arco era lo que usaban los hombres de guerra. Saúl, por lo que dice en este cántico, era un experto de usar la espada. En cambio, Jonathan era experto en el arco, ¿sí? Eran armas de guerra. Sin embargo, estas personas que eran diestras con sus armas habían perecido en batalla. Ahora, vamos a ir un poquito para atrás de esta historia. Antes de que esto pasara, no sé si tú sabrás la historia de Saúl con Jonathan. Bueno, Saúl había sido ungido rey de Israel y empezó a reinar. Era un hombre que sobresalía entre todos. Y tú recordarás cuando aparece David en la escena, ¿no? Está Goliat, el gigante, ya es Saúl, rey de Israel. Y Goliat, el gigante, está provocando al ejército de Israel, burlándose de su Dios y de ellos. Y vemos que David aparece en escena, un joven muy valiente, pero un joven también que se dejaba mover en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y vemos cómo David derrota al gigante, y a través de esto el pueblo de Israel gana la pelea contra los filisteos. Y obviamente pues Saúl como rey, esto fue muy conveniente para él, para su reinado, para sus arcas, para su casa. Así es como David y Saúl se conocen, ¿verdad? Saúl ya era un rey y David era un joven que sobresalió de esta manera, ¿no? Saúl quedó tan impactado de David al principio que lo invita a estar en su palacio. David tenía, además de ser un valiente y de haber derrotado al gigante, tenía una habilidad. David cantaba y tocaba instrumento musical muy bien. Entonces, cuando Saúl conoce esto de David, lo manda a traer a su palacio y está con él, y David canta cánticos para Saúl. Saúl tenía serios problemas espirituales. Él, dice la escritura, que era atormentado, ¿no? Él tenía como crisis. Y cuando él pasaba esas crisis de ansiedad tan fuertes, David tocaba su instrumento, que era el arpa, y Saúl se tranquilizaba. Entonces, para esta cuestión, Saúl lo trajo a su lado. Sin embargo, después de la gloria de David con el gigante, Saúl empieza a oír una canción nueva, y no la está cantando David. Estamos hablando de muchas canciones hoy. El pueblo de Israel canta una canción, y en la canción decía, no sé cuál sería su música, pero decía en su letra: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Entonces empezó a darse cuenta que la popularidad de David estaba subiendo increíblemente ante el pueblo. Saúl empieza a sentir rechazos serios para con David, aunque David siempre le había servido. Y en una ocasión, cuando David cantaba su arpa, Saúl agarra su lanza y se la avienta directo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si tú estás allí con alguien sirviendo fielmente, incondicionalmente, y sientes tú que esta persona te lanzó una espada, una lanza? ¿Cómo responderías tú a esto? Llama la atención la respuesta de David: permanece fiel, permaneció con él. Sin embargo, la situación se volvió cada vez más tensa entre Saúl y entre David. Saúl tenía un serio problema y se decayó espiritualmente tremendo. Para no hacerte el cuento muy largo con Saúl, te diré, fíjate nomás hasta dónde llegó,
que cuando muere Samuel, el que lo había ungido, él va y consulta muertos, porque quiere saber qué dice. Estaba tan asustado para saber qué era lo que seguía, que quiere consultar a Samuel, que ya había fallecido. O sea, de haber sido el rey de Israel ungido, empieza su decaimiento espiritual y hace cosas tremendas, ¿verdad? Homicidas, traicioneras. La mitad de su vida la dedica a perseguir a David y a los hombres que seguían a David. David tuvo que terminar siendo un prófugo de la justicia, tuvo que vivir varios años con los filisteos, haciéndose loco. Ahora sí que haciéndose loco de verdad, se hizo el loco para que no lo mataran. En fin, hubo una cuestión, la verdad, le destrozó la vida a David, ¿eh? O sea, si aquí lo platicáramos, diríamos, híjole, le destruyó la vida. David terminó prófugo, sin propiedades, su familia tuvo que huir también, tuvo que estar perseguidos también. Entonces, todas las comodidades que David tenía, todo lo que por herencia él tenía que tener, las perdió por culpa de Saúl. Bueno, en este contexto de guerra, ya estaban en guerra declarada. Saúl le había declarado la guerra a David. Ya estaban dividido el ejército de David y el ejército de Saúl. Aunque Jonatán, el hijo de Saúl, secretamente seguía con la amistad con David, Jonatán pues era fiel a su padre, ¿no? Entonces iba aquí en esta guerra con su padre a pelear. No estaba peleando contra David, iba contra los amanecitas, que por cierto aquí platicaba mi esposo acerca de esto, de que Saúl, entre los pecados que tuvo es que no quiso matar al rey de los amanecitas, cuando Samuel le encargó que tenía que matar a todo lo que cautuviera, y se quedó con lo mejor, incluyendo con el rey. Y después él mismo es muerto por una amanecita, ¿no? Me decía, ¿coincidencia? Amalecita. ¿Coincidencia? No, ¿verdad? No lo creo. Bueno, van a la guerra Saúl y Jonatán, y es muerto Saúl y también es muerto Jonatán. Esto hizo que todo el ejército de David se pusiera muy feliz, porque ¿qué significaba para David? Pues ya murió tu enemigo, ya murió tu rival y su heredero. O sea, ya Dios te abrió el camino para que tomaras posesión de lo que Dios te había dado, el reino de Israel, ¿verdad? Se oye bien, ¿no? ¿No te parece? Te estoy dando todo este contexto para que veas el versículo y lo volvamos a analizar. Fíjate cómo era este asunto. Si pasara esto con nosotros, si alguien que ha sido tu enemigo, que te ha hecho la vida de cuadritos, que tú sientes que no has sentido lo duro, sino lo tupido, cayera, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú con esto? Bueno, Dios quiere que aprendamos a ser como David. En la enseñanza, el pastor que me enseñó usó una palabra que me encantó. La palabra, y este es el primer principio que vamos a descubrir en este canto. David era magnánimo. A ver, ponle ahí, magnánimo. Repite conmigo, magnánimo. Bueno, magnánimo significa más allá de las circunstancias. Una persona que no juzga según las circunstancias, va más allá de las circunstancias. David no se basó en las circunstancias. Él pudo haber hecho un cántico de victoria. Mis enemigos son entregados a mis pies. El que andaba contra mí ha caído, ¿verdad? O peor, ¿no? Rata de 2 patas, dirían otras, ¿no? Ese sería el cántico de algunos. Pero David no era así. David no hizo escarnio de la muerte de Saúl, porque después de todo, él había sido el rey de Israel, ungido por Dios. En realidad, David supo entender muy bien los principios del reino. Un principio del reino que tú y yo debemos de entender es que somos una familia. Somos uno. Si uno de nosotros cae,
todos somos afectados. Hasta gente que no viene a esta iglesia porque es parte del cuerpo de Cristo. Cuando cae un cristiano, no debemos de gozarnos con su caída, aunque probablemente digamos, es que hizo todo mal, es que se lo merece, mira cómo anduvo, pues sí, mira cómo terminó. Pero no lo hagas tú así, no hagas tú, sé magnánimo, ve más allá de la circunstancia. Fíjate, Saúl era un matón, consultó espíritus, era espiritista, ¿no? Lo trató de matar con lanza, le quitó sus propiedades, le quitó su comodidad, le quitó su paz, su familia, y persiguió a todos, a él y a todos sus amigos. Sin embargo, David en su cántico dice: ha caído la gloria de Israel. Wow. ¿Tú le dirías así a tu enemigo? ¿Ha caído? ¿Ha caído un gran hombre? ¿Hablarías tú de sus cualidades y no de sus defectos? Algunos de nosotros dicen, no quisiéramos ni ir a su funeral, ¿verdad? Menos hablar cosas buenas. Pero David fue magnánimo. En el momento de la ofensa, él no pagó mal con mal. Él siempre honró a quien fue el rey de Israel. Vivimos en tiempos ahorita donde el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. En nuestra vida de pastores hemos visto con mucha tristeza cómo la gente con mucha alegría, cuando la gente se convierte, cuando da sus primeros pasos de fe, hemos compartido nuestras vidas y hemos guardado muchos hermosos recuerdos con muchas personas, pero también tristemente he visto a algunos valientes ser muertos en batalla. Hemos visto cómo el diablo ha engañado, cómo ofensas, cómo su vida espiritual ha caído, y tristemente han caído los valientes. Mucha de la historia de la iglesia, de esta iglesia y de nuestras vidas, por ende, estas personas tuvieron participación. Tenemos recuerdos hermosos de estas personas, de los buenos momentos que vivimos juntos. Algunos pueden estar sentados en sillas que esos valientes compraron cuando ellos estuvieron con nosotros, siendo parte de nuestra familia. Sí, algunos han salido, algunos han sido derrotados en batallas, han estado quizás muertos espiritualmente, ¿verdad? Viviendo de miserias. Pero ¿sabes qué? No olvides, sé magnánimos. Nunca, y fíjate bien, y si tomas nota, pon esto: nunca critiques al caído que cayó, porque eso no le da la gloria a Dios. Eso es nada más que ganó el diablo, y esa victoria nosotros no la vamos a publicar. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que saber es que cuando tú ves a un hermano caer, que se va al mundo, que fracasa, no te goces, sé magnánimos. Acuérdate de las cosas buenas que este hombre hizo. El punto número 2 es: sé discreto. El versículo 20 dice: no lo anuncien en Gat, ni deis las nuevas en la plaza de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Una de las cosas más tristes a veces en la iglesia es, fíjate, muchas veces piensan que somos nosotros, no sé por qué. Una de las cosas más tristes es que cuando hay errores o pecados aquí, los mismos cristianos se encargan de andarlos publicando. Piensa en esto: ¿a quién le das la gloria con esto? Ahora, no es mentira, Saúl estaba bien mal. No, si hubiera dicho David eso, no estaba mintiendo, Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre del reino y entendía las cuestiones del reino. Saúl era el rey de Israel, había sido el rey de Israel.
le afectaba a Israel su muerte. Dios ya tenía todo esto, ¿verdad? Ya estaba David puesto para ser el rey, y lo mejor estaba por venir. Pero sin embargo, le dio instrucciones al pueblo: no lo publiques, no lo publiques. Y en el punto número 2 de ser discreto, pon: los pecados de la iglesia no son para que se publiquen. No quiero decir que los encubras. No quiero decir, algunas personas creen que la amistad es ser cómplice. Ser cómplice es: la persona peca y en lugar de reprenderle, en lugar de decirle que lo deje de hacer o que está mal, te haces como de la vista gorda. No ha pasado nada, que siga la fiesta. Prefieres tener al amigo bien y no caer en eso. Eso es ser cómplice. Muchos amigos, sobre todo en el mundo, no son tus amigos, son tus cómplices, ¿verdad? O hasta te ayudan, ¿no? Hasta te ayudan, si quieres hacer cosas, te ayudan. No, no se trata de esto. No estoy hablando de esto. Tú debes, la Biblia dice que si un hermano, tú lo ves que va a caer, tú vayas y le reprendas. Pero no se trata de esto. Se trata de: no lo publiques jamás. Tú estás con el hermano, atiende esto. Puedes perder amigos por decirles y reprenderles, sí. Mucha gente dice que los sabios quieren oír, ¿verdad?, la corrección, pero al necio no le gusta. Entonces, cuando alguien anda mal, no le va a gustar que tú reprendas su vida, no le va a gustar que tú digas: eso está mal, no lo hagas. O simplemente el hecho que tú lo hagas lo va a ver como que lo odias. No, no se trata de odio. No seas cómplice, pero tampoco publiques la falta. Cuando tú publicas la falta de un hermano, tú mismo te estás quemando, hermanito. Fíjate, hay un caso de, bueno, ha habido muchos escándalos en muchas áreas, pero hubo un caso de un escándalo de un pastor. El pastor fue sorprendido, la reprendieron, etcétera, ¿no? Estuvo todo dentro de la iglesia, la corrección y todo. ¿Cómo se enteraron los periódicos? Adivina cómo. Un buen hermanito caritativo fue y le dijo a los periódicos, porque quería quemar al hermano, según él, que porque no se vuelva a repetir y para que todos sepan lo que hizo. ¿Saben qué hizo los periódicos? Escarnio de todos los cristianos, escarnio de la iglesia del Señor y escarnio de Dios mismo. Nunca le vas a dar la gloria a Dios publicando los pecados de tus hermanos. Aprende a ser discreto. Dice Gad: no deis las nuevas a las plazas de Ascalón. ¿Por qué? Porque dice: no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. ¿Sabes que al mundano, con todo respeto, le encanta saber los chismes de la iglesia? Y a ver qué pasó ahí. Oye, ¿no te ha pasado que estás con gente así y que te dicen: oye, yo ya supe de esto, ¿verdad? Y tú te quedas: ¿y este cómo supo? Oye, que allá en tu iglesia le llamaron la atención a fulanito, ¿verdad?, porque andaba haciendo esto y aquello. ¿No te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Alguien me dijo una vez, un hermano muy sabio que ya partió con el Señor, dijo: los pecados de la iglesia no se deben de negar. O sea, no vamos a mentir por ellos, pero tampoco los vamos a publicar. Si alguien te dice: pasó esto y lo otro, tú vas a cubrir con amor la falta, ¿no? Es decir, se ha tratado algo en el asunto, o el hermano siempre ha sido muy gentil y oramos para que tenga pronta recuperación. O sea, no le sigas el juego al diablo, no le sigas el juego al enemigo. El pecado de tu hermano es el pecado tuyo también. Tenemos no que encubrir, no que alcahuetear, no decir que no ha pasado nada, no negar que pasó, pero tampoco publicarlo. En Primera de Crónicas 22:12, fíjate, Saúl hace una oración, Salomón. Bueno, David le da una bendición a su hijo Salomón y le dice: Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios.
Dios quiere que tú y yo aprendamos a tener prudencia, ¿verdad? No seamos los chismosos de la película, no seamos los que nosotros mismos nos encarguemos de publicar indiscretamente las fallas de nuestros hermanos, porque debe de darnos dolor. No seas cómplice, no mientas, no niegues, pero tampoco seas chismoso, ¿no? Sé discreto. El tercer punto está en el verso 21 de segunda de Samuel 1:21. Dice: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvias caigan sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido rey. Ungido con aceite, que significaba ungido rey. A pesar de sus problemas, Dios le había dado gracia para con Saúl a David, y también, claro, con su amigo Jonathan, ¿verdad? David está hablando de las cosas buenas de su amigo y del rey. David sabía que Dios había disciplinado a Saúl. David sabía muy bien, mejor que todos, los pecados de Saúl. Él podría haber hecho una campaña de descrédito contra Saúl para haber tomado posesión del reinado, porque después de todo él había sido ungido rey en lugar de Saúl. Pero él no se desesperó, no lo hizo de esa manera, dejó que Dios obrara. Y David sabía que había sido obra de Dios, pero con todo y eso él no se gozó. Él no se gozó. Yo me acuerdo que alguien me dijo una vez acerca de una situación. Alguien había dado una ofensa muy grande, era una relación matrimonial, y en esta relación una tercera persona obviamente había entrado al cuadro y había hecho estragos en su relación matrimonial. Gracias a Dios, ¿verdad? Ellos clamaron al Señor, se fortalecieron, salvaron su matrimonio y se rescataron. Pero evidentemente la persona afectada, o sea, el cónyuge que había sido lastimado con esta cuestión, pues trataba con esta herida, con esta persona, ¿no? Entonces dijo una vez: pues yo lo perdono, que Dios se encargue, pero yo sé que Dios se va a encargar. Y una de las palabras que yo le dije es: sin lugar a dudas Dios lo va a hacer, porque Dios es un Dios justo, y todo lo que el hombre siembra, esto también cosecha. Pero no lo va a hacer Dios hasta que tú estés lista, para que no aplaudas el momento de que sufre esta persona, porque Dios nunca haría eso por causa de ti. Dios no quiere que nosotros seamos sanguinarios, Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. Y si lo hiciera, Dios no te lo enseñaría a ti para no hacerte pecar. Hermanitos amados, Dios es Dios justo, Dios va a pagar. No necesitamos ayudarle a Dios para que haga justicia. Él es el Dios justo. Pero la Biblia dice que si nosotros juzgamos, con la vara que juzguemos, nos van a volver a juzgar o a medir. Con la medida que midas, te volverán a medir. Entonces seamos sabios como David y subámonos a la gracia. Yo escuché una vez una predicación acerca de subirse a la gracia, y pusieron así como una silla, ¿no? Subirse a la gracia es: yo estoy camino aquí, en este camino es la ley, y en la ley es ojo por ojo y diente por diente. O sea, Él me lo hace, Él me lo paga. Y la gracia es ser magnánimos, ¿verdad? Subirte es caminar en otro nivel. En ese nivel tú perdonas, tú dejas la ofensa a Dios, y al final de cuentas Dios va a sanar tu corazón de tal manera que ni siquiera te goces cuando la persona coseche el fruto de su desvarío. Al contrario, Dios va a tener de ti un corazón como el de David, donde tú aprendas a recordar a las personas por las cosas buenas que hicieron, no por las cosas malas. Cuando tú recuerdas las cosas malas de las personas, nada más te estás amargando tú la vida.
Y Dios quiere que tú camines más allá de la amargura, que tú camines en victoria sobre tus enemigos, no sobre los enemigos físicos, ¿verdad? Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los enemigos espirituales. Dice el verso siguiente, el 22, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. ¿Qué está diciendo aquí? Jonatán era tremendo, su arco nunca volvía atrás, o sea, él siempre era una persona valiente que avanzaba, y la espada de Saúl nunca volvía vacía, o sea, era un valiente, era tremendo con el arca. Estaba recordando las cosas buenas de estas personas. Cuando tú perdonas, puedes hablar bien de alguien, aunque ese alguien tenga muchas cosas malas que tú les puedes decir a los demás. Tú súbete a la gracia, sé magnánimos y aprende a hablar como David lo hizo en el cántico. Y dice el 23, y Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas y más fuertes que leones. David los compara con águilas y con leones. Y fíjate qué curioso, Dios nos compara a nosotros con águilas y leones. Son dos personajes bíblicos, dos animales que comparan. Él se compara y nos compara como iglesia a nosotros. ¿Qué está diciendo aquí Saúl? De Saúl y Jonatán, se está acordando de ellos cuando eran cristianos vencedores, no vencidos. Una vez tuvimos un funeral aquí, un funeral muy triste para todos. Las circunstancias habían sido tristes, pero no permitimos y no quisimos permitir que el diablo se llevara la gloria de nuestro amado que había partido. En ese funeral honramos la memoria de esta persona con muchas cosas buenas que él había hecho durante su vida, cosas que había compartido con nosotros y que las queremos recordar. Tratamos de recordar las cosas buenas, las cosas malas las tratamos de olvidar. Ya sabemos que el mundo se va a encargar de publicarlas. El pastor dio instrucciones especiales para todos nosotros acerca de esta cuestión. Trata de acordarte de las cosas buenas. No esperes a que una persona muera para poner esto en práctica. Cuando una persona muere es más fácil, como que te cae el 20 de lo que está pasando. Cuando una persona muere, te cae el 20 de que no era tan difícil. Tuvo cosas buenas, se te vienen las memorias buenas de la persona. Pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a ser personas que aprendan a recordar las cosas buenas que las personas han hecho en sus buenos y mejores momentos. Dios se va a encargar, Él es justicia. No te toca a ti hacer juicio. Él estaba diciendo de ellos que hicieron grandes cosas. Muchas veces cuando alguien se va y nos disgustamos, queremos quitar lo bueno de la historia. ¿Sabes tú que los egipcios tenían esa costumbre? Hubo faraones que hicieron cosas muy grandes. Hay un faraón que fue el único faraón que adoraba a muchos dioses, politeísta, que adoraba a muchos dioses. Se cree que él debió haber sido el que estuvo cuando estuvo José, pero le quitaron de la historia. Cuando Moisés estuvo en el palacio del rey, ¿recuerdan la historia que dice la Biblia? Bueno, él estuvo en el palacio del rey, fue príncipe de Egipto, pero se fue. Uno de los castigos que se le da es borrar la historia. El faraón egipcio, ese era su castigo supremo. Te borran tu historia. Eso es algo que el diablo hace. Cuando tú estás en una relación, y voy a poner un ejemplo porque ese es muy común. Cuando tú estás en una relación muy estrecha con alguien, sea tu amigo, sea tu hermano o sea tu esposo, muchas veces cuando vienen conflictos muy fuertes a tu vida, el diablo va a usar esa misma estrategia.
va a borrar todo lo bueno que ustedes han vivido juntos. Yo conozco en muchas maneras matrimonios que hemos aconsejado y que se olvidaron de todos sus buenos momentos, pero yo sé que los tuvieron, yo estuve ahí, yo los viví, yo estuve allí, pero el diablo los ha convencido que no hay momentos buenos. Tú siempre has sido así. ¿Cuántas veces hemos oído esas declaraciones tan fuertes? Tú nunca has hecho esto. A veces somos personas que recordamos lo malo, exaltamos lo malo por sobre lo bueno. ¿Y sabes lo que pasa cuando tú exaltas lo malo por sobre lo bueno? Tú vas a tener una pérdida, tú vas a tener derrota junto con tu hermano. David tuvo un cántico, el cántico del arco, el cántico de victoria, fue el cántico de amor que cubre multitud de faltas. La Biblia dice que Dios nos ama con este amor que cubre multitud de faltas, y Dios quiere enseñarte a ti a que tengas ese tipo de amor. Sé más objetivo, no dejes que salga de ti el cántico de la ¿cómo se llama? La Paquita, la del barrio, ¿verdad? De ese cántico lleno de amargura, lleno de mentira, porque no es cierto. Yo no creo que alguien sea rata de dos patas. No me acuerdo qué más decía. Una vez estuve leyendo una frase así que leí y dije, qué bárbara, está llena de amargura esta persona, qué tremenda. Pero pegó. ¿Sabes por qué pegó esa canción? Porque la gente tiene amargura y la gente le gusta recordar, cantar lo malo en lugar de cantar lo bueno. Tú tienes que ser una persona que siempre tenga un cántico bueno en su boca, que siempre, dice la Biblia, que la ley de clemencia esté en su lengua, que siempre tengas en tu lengua misericordia, que tú siempre tengas en tu lengua cosas buenas que recordar, porque si no lo haces va a llegar la amargura a ti, y la amargura te va a poseer y te va a estorbar a tu vida. Si tú estás recordando todo lo malo que te hizo la persona, no nada más vas a odiar a la persona, sino que tú mismo vas a ser contaminado por eso. Cuando alguien venga a hablar, por ahí dice, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. No, eso sería mentira, porque a lo mejor sí fue. Simplemente no sigas ese cántico. Hay dos tipos de canto. ¿Cuál quieres cantar tú? ¿El cántico de la amargura o el cántico del arco? El cántico que recuerda las cosas buenas de las personas, el cántico que recuerda los buenos tiempos. Para que permanezcas en una relación matrimonial, mi esposo y yo tenemos 31 años y hemos pasado por muy malos momentos. Por si no lo sabías, a lo mejor tú crees que somos el príncipe y la princesa y tenemos la carroza, ¿no? Hemos pasado por momentos muy difíciles matrimoniales. Algunos hermanos estuvieron con nosotros en momentos muy difíciles de nuestras vidas, apoyándonos y ayudándonos. Pero tú tienes que aprender a apoyarte en los momentos buenos de la vida. Yo me acuerdo una vez que yo aprendí ese principio: guarda en tu álbum de fotografías los buenos momentos. ¿Cómo se vería una persona que en su álbum de fotografía, abras el álbum de fotografías y allí está el esposo golpeándola, y luego en la siguiente foto está insultándola, y en la siguiente foto le está quitando el dinero, ¿no? En la siguiente foto está toda vestida mal, sin harapos? ¿Cómo verías tú una persona con esas fotos? Pues algo anda mal en su vida, ¿no? Conozco una persona que una vez se murió alguien y le tomó foto al muerto. Yo dije, ay, hizo un álbum del muerto así era su papá, ¿verdad? Pero dije yo, ay, como que no checaba eso, ¿verdad? No se toma fotos de eso. ¿Sabes qué? ¿Qué son las fotografías? Son memorias. Si nos vemos mal tomando fotos de eso y guardándolas en el álbum,
mucho más mal nos vemos guardando esas memorias en nuestras mentes. ¿Sí? ¿De qué guardamos fotos? De los buenos momentos. Guarda en tu mente los buenos momentos que has compartido con los demás. Si tú tienes problemas con alguien y vas a tu álbum de fotografía, hoy estuve viendo un álbum de fotografías, por cierto, y alabé a Dios por tan buenos momentos que hemos vivido mi esposo y yo. Yo dije, ay Señor, hoy fue un día difícil, hoy fue un día difícil, muy difícil. Nuestro banquete de novios, de bodas, fue un sándwich no frío, yo te lo calenté. Y nuestro pastel fueron galletas Marías. Hubiera podido estar peor, ¿verdad? Pero bueno, no fue lo que uno espera. Pero después pensé, dije, estamos bien, estamos juntos. En la boda dijimos en salud, en enfermedad, en pobreza y en riqueza. Uno no está tan mal, tenemos sándwich, hay unos que ni sándwich tienen. Gloria a Dios. ¿Por qué les digo? Tenemos que aprender a vivir de los buenos recuerdos. Y cuando yo vi el álbum de fotos, yo dije, ay Señor, qué bueno eres tú, qué bueno eres. No comimos sándwich porque tuvimos prisa, ¿verdad? No fue otra situación, y con trabajos, gracias a Dios comimos porque ya nos andaba de hambre. Estuvimos muy ocupados en ciertas situaciones, atendiendo algunas situaciones. Pero qué bueno es el Señor. Pues hoy nos tocó sándwich, pero muchas veces hemos comido buenos banquetes. No en vano estamos tan rebosando de hermosura y salud. Acuérdate de Acapulco, dijo Agustín Lara, ¿no? Acuérdate de lo bueno. ¿Por qué te quieres amargar con lo malo? Si tú aprendes a ver lo bueno de los demás, vas a vivir más feliz en victoria. Levanta el cántico de la victoria. Aprende a hablar bien. 4. Ten compasión. Ten compasión. El Salmo 26:3 dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Sabes que Dios es un Dios de misericordia? Es parte del corazón de Dios. Tú y yo debemos ser como Dios es, tener misericordia, saber sentir el dolor de otros. En el verso 24 dice: hijas de Israel, llorad por Saúl. Fíjate, ya no nomás le está diciendo es valiente y todo. Cuando David empezó a decir las cosas buenas de Saúl, hasta dijo, ¿saben qué? Es más, vamos a llorar por él. Ya me estoy acordando. Cuando hay alguien, aquí hemos visto, ¿verdad? Hemos visto momentos así. A veces hemos bromeado con esto y decimos un minuto de silencio por los caídos, por aquellos que se han ido y que no han regresado. Un minuto de silencio. Vamos llorando porque no están a nuestro lado. Un minuto de silencio. Ten compasión. No es algo que hacemos en son de burla, porque a lo mejor algunas personas lo pueden considerar que lo hacemos en son de burla. Es verdad, nos duele. Más cuando nos acordamos, hay muchas cosas en la historia que nos van a recordar a los caídos. Yo me acuerdo de una ocasión que yo entré a un lugar y una persona que no estaba compartiendo la comunión con nosotros había pintado algo muy hermoso. Y cuando yo vi eso me acordé y tuve ese minuto de silencio. Y pensé dentro de mí, qué bonito, cómo tiene talento esta persona, qué hermoso don. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres necesaria, tus dones, tus talentos son necesarios para el cuerpo de Cristo. Cuando tú los das al servicio de la iglesia, nos gozamos. Cuando tú te vas, nos dolemos. Nos va a doler. A lo mejor no vamos a estar llorando como la llorona afuera, pero nos va a doler. Si tú lo dices, pues lo hago de adrede para que les duela. Bueno, si eso te consuela, sí nos duele. Nada duele más al corazón de un pastor que cuando alguien se va de la casa, porque somos una familia. Aprende a dolerte.
con el corazón que sufre. En los países se acostumbra a poner la bandera media asta como símbolo de duelo. Tú y yo tenemos que aprender a dolernos de los caídos. No es tiempo de alegría, no es tiempo de chistes, no es gracioso cuando hacen escarnio de aquellos que fueron nuestros hermanos. Es muy triste. Un minuto de silencio por aquellos que no comparten con nosotros la comunión. Un minuto de silencio por aquellos que aún peor viven en sus delitos y pecados como esclavos, pudiendo ser libres. Un minuto de silencio por ellos. Ten el corazón de Dios y muestra misericordia y compasión. Hijas de Israel, lloren por aquellos que han caído. Lloren y recuerden aquellos tiempos donde tuvieron cosas buenas para cada uno de nosotros. Lloren porque fueron nuestros hermanos y estuvieron sentados con nosotros y compartimos momentos de alegrías y de gozo. Frases como gózate, decíamos, ¿verdad? De algunos que no están ahorita en comunión con nosotros. Te debe de doler, tú debes de tener un corazón de misericordia. El cántico de victoria, el cántico del arco es de un corazón que sufre. Sé bondadoso, porque cuando tú eres bondadoso, tú vas a enseñar a otros la bondad. En 2 de Samuel 1:18 dice: y dijo que debía de enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Quizás sea el motivo de por qué estoy aquí. Quizás sea un momento para que te enseñemos cómo hacemos duelo por los caídos. No celebramos con ellos. A veces tenemos que romper comunión cuando la gente persiste en su pecado, pero en ninguna manera nos va a causar gozo esto. A lo mejor nos ves riendo, pero créenos, hemos llorado. Hemos llorado más de una vez cuando hemos tenido que entregar a alguien o cuando ese alguien ha salido de la cobertura de la iglesia. Sabemos que ya no es nuestra responsabilidad como pastores y podemos decir, qué bueno, ya no es mi responsabilidad, renunció a la cobertura, a la membresía, qué bueno, pero en nuestro corazón le vamos a echar de menos, le vamos a extrañar y nos va a doler mucho cuando siembre lo que está cosechando. Coseche lo que está sembrando. David no nada más habló de misericordia, sino que mostró misericordia en la primera oportunidad que tuvo. Cuando él vio a Mefiboset, el hijo de Jonathan, él le dio a Mefiboset todo lo que había sido de su amigo, de su padre, Jonathan. Ten misericordia. Cuando tú aprendes a guardar tu corazón en ese tipo de circunstancias, como pastores también lo aprendemos y los hemos enseñado a pastores jóvenes especialmente, porque duele mucho. Cuando una persona se va de la iglesia duele mucho. A los pastores es un dolor especial. Y hemos estado ministrando a otros pastores más jóvenes. Y cuando nos han compartido, es que, y ellos con nosotros sí lloran, ¿verdad? No lo lloran con la iglesia, pero con nosotros sí han llorado. Y cuando comparten esto, dices que fulanito dice esto y dice aquello y no lo puedo creer. ¿Qué hicimos mal? Y si hicimos algo mal, ¿no puede acordarse de todo lo bueno que hicimos? En su desesperación ellos claman. Y nosotros hemos dicho, ¿verdad? Mira, entrégaselo al Señor. Si la persona ha renunciado a la membresía, es un asunto ya de Dios. Ten confianza, es su hijo, puede renunciar a la membresía de la iglesia, pero nunca va a renunciar a la paternidad de Dios, aunque él quiera. Siempre va a ser hijo de Dios y Dios se va a encargar. Dios va a tratar en su vida, Dios a lo mejor lo va a corregir, no lo sabemos, es asunto de Dios. Tú guarda tu corazón, pero mira, prepárate, mejor enfócate, prepara tu corazón y perdona, porque probablemente en la vida lo vayas a tener de regreso. Y cuando eso sucede, hay fiesta en la casa. Cuando eso sucede, tú ya tienes tu corazón sanado. Es muy fácil recibir a alguien cuando se va.
Una esposa y un esposo que han tenido una relación matrimonial por años, cuando suceden las faltas, cuando vienen esos momentos malos, puede ser que haya una ruptura, pero si la persona sana su corazón y lo lleva a Dios y hace el cántico de David en lugar del cántico de la amargura, cuando la persona viene para reconciliación, el corazón está listo. El corazón está listo para perdonar y para recibir. Dios, dice la Biblia, que puso un cántico en nuestra boca. ¿Qué cántico tienes en tu boca tú? ¿El cántico de la amargura o el cántico del arco? El cántico de la victoria, el cántico de la gracia, del perdón y de la misericordia. Yo te invito a que cantes conmigo el cántico de David. Dios te bendiga. Les dije, Dios iba a hablarnos muy bien, muy hermoso. Yo creo que no solamente mostró el corazón del pastor, ¿verdad? Como pastores, sino el corazón de Dios hacia la iglesia, hacia su pueblo, cómo debemos de tratarnos unos a otros. Vamos a ponernos de pie. Es una enseñanza buenísima para poderla reflexionar. Yo te recomiendo que por lo menos el miércoles, bueno, todos los días toma nota, toma los versículos, apunta los puntos, y de ahí ya te vas a tu casa, en tu cuarto de guerra, lo abres y comienzas a meditarlo. Dios te vuelve a hablar, Dios te va a hablar de cosas específicas, claras a tu vida, todavía más, porque la palabra de Dios dice: será prosperada. Y sabes, la prosperidad es progresiva. Entonces lo que Dios te pudo hablar ahorita te puede aumentar todo lo que Dios te puede hablar allá en tu cuarto de guerra, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de meditación ahí enfrente a la playa, en el mar, y lees y dices: sí, cierto, Señor, voy a entregar esta amargura, voy a cantar el cántico de David, no el cántico de la amargura. Muy, muy buena enseñanza. Cuando la recibimos nos fascinamos nosotros, porque esa palabra magnánimo, yo la había escuchado en una película, se llamaba Gladiador, y él al César le decían magnánimo, y dice: ¿por qué le dicen magnánimo? Según él estaba magnánimamente, ¿no? Era por sobre todos, y era ecuánime, otra palabra rara, ¿verdad? Que todo le da lo que necesitaban, o sea, muy así. Cuando escuché esta predicación la primera vez fue algo: wow, es lo que debemos de ser los creyentes, ¿verdad? Y Dios nos lo recuerda hoy. Señor, te damos gracias por esta bella palabra. Señor, ¿qué es lo que debemos de hacer y tener en nuestra vida como cristianos? Tu corazón, Señor. Nos duele ver, Señor, a los caídos. David se dolió con Saúl y Jonathan, Señor, pero cantó un cántico precioso en el momento del dolor, de la tristeza o de la alegría para otros, de la burla para otros. Él cantó un cántico poderoso. Queremos cantar ese canto, Señor, entender cuál es tu corazón. No por nada tú le llamaste el hombre conforme al corazón de Dios. Queremos ser esa iglesia, Señor, que podamos, incluso cuando estemos orando y llorando, Señor, acordarnos de las cosas hermosas que tú has hecho en nuestras vidas. Acordarnos, Señor, de que, Señor, tú eres más grande que el problema, la situación momentánea. Tú eres más grande, Señor, que la ofensa que pudimos recibir. Tú eres más grande que lo que el hermano está viviendo en su mundanidad. Tú eres más grande, Señor. Ayúdanos a ser magnánimos. Ayúdanos a ser bondadosos. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos. Señor, a tener gracia en nuestra vida hacia los demás, hacia el hermano. Acordarnos, Señor, de lo bueno que han sido las personas con nosotros, quienes han estado con nosotros, quienes han estado orando, buscándonos, Señor, abrazándonos. Gracias te damos por esta enseñanza. Que seamos de ese nivel de vida
ese estándar queremos llegar, Señor. Te damos gracias por la vida de mi esposa, bendícela, Señor, aunque fue un día difícil, Señor, tú le pudiste dar esta bella, bella palabra, aún para mí, para ser refrescado y recordar, Señor, que lo mejor está por venir, que en este 31º aniversario de bodas, Señor, lo mejor está por venir. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, mis